Una vez más vamos a dar continuidad a esta serie y capítulos de Semana Santa. Soy Rodolfo Martínez, pastor de Casa Vida aquí en Winter Haven. Y lo que estoy tratando es de hacer una relatoría, tal vez tener una vista general de todo estos acontecimientos de la Semana Mayor. El domingo entrando Jesús en Jerusalén y todo lo que aconteció, donde la gente le recibió con los hosagna, con los deseos de un libertador esperado, anhelado, profetizado, de que vendría a traer una liberación. Y Jesús entró en un pollino, entró dando un mensaje de paz, un mensaje de humildad, pero poderoso mensaje simbólico, lo que había detrás de esa intención de entrar en un pollino, sabiendo que allí se escondía el secreto del Padre Celestial, darnos y proporcionarnos la manera grandiosa, gloriosa de vencer el pecado, de vencer la muerte, y por medio de ese Hijo Jesucristo que estaba caminando junto a la gente, montado en aquel pollino, moviéndose en medio de aquella ciudad. Pero en medio de todo ese acontecimiento había un cumplimiento profético. Y vamos a ver ahora el segundo día, el lunes, cuando Él llega al templo, supuestamente día de la purificación, y está sucediendo todo lo que está sucediendo allí en el templo de Jerusalén. Y dice que después de entrar Jesucristo a Jerusalén en la mañana anterior, ahora entra al templo y ve el acto de lo que está pasando. Es un acto de valentía, la reacción de él, se molesta, se llena su temperamento explota, molesto por todo lo que supuestamente estaba allí aconteciendo de comercialización, de tergiversación total de lo que era el proceso de llegar a Dios, de llegar a ese lugar específico del templo, el patio de los gentiles. Y la gente en la algarabía, en la compra, en el negocio, en la venta, los cambistas, los sacerdotes, todos haciendo de aquello un gran mercado público. Jesús estalla, Jesús se molesta. ¿Y por qué comenzó Jesús el ministerio? Quiero responderme algunas preguntas y una es esta. ¿Por qué comenzó el ministerio en el templo? ¿Qué hizo que Él comenzara allí el ministerio suyo? Bueno, ya Él había hecho milagros antes, el milagro de el vino en la boda de Caná, y allí le había dicho a su mamá que era algo discreto, todavía no era el momento. El momento era ahora entrando al templo, porque él sabía que su mayor manifestación de pública y de sentido de profético de cumplimiento debía ser entrando al templo. Primeramente, también lo habían anunciado los profetas, Malaquías, y aquí yo envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo del Señor. O sea, la profecía ya había establecido, el profeta Malaquías también lo había dicho así, que ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El profeta había anunciado esto antes, que iba a venir a limpiar a los hijos de Leví. Por eso entra al templo, porque era donde estaba la casta sacerdotal, los levitas oficiando y trabajando el día a día su trabajo religioso, que era expiar, que era ser los intermediarios en la adoración judía. Así que Jesús comenzó su ministerio en el templo porque los profetas habían establecido que el primer arranque de su ministerio iba a ser a la casta sacerdotal, a los hijos de Leví, y le iba a decir a los sacerdotes, y le iba a decir a toda esta maquinaria religiosa judía, lo que era lo justo, lo que era lo correcto, lo que Dios esperaba para ello. Y sin duda, este es el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en Jerusalén: limpiar, hacer justicia, poner las cosas donde debían estar, hacer que abrieran los ojos, que reaccionaran cómo se habían dispersado de la verdad, se habían distanciado
de la esencia, habían hecho más una maquinaria religiosa, habían hecho más un sistema de hacer que el ser mismo de conectar el corazón de Dios con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el que necesitaba el perdón del pecado. Por lo tanto, Jesús no estaba allí presentando sus credenciales como el auténtico Mesías al cumplir las profecías, o sí. Jesús estaba allí representando un cumplimiento profético, estaba allí representando no solo lo que los profetas habían dicho, sino que estaba allí ahora actuando con autoridad y representando no solo los profetas, representando ahora al Hijo de Dios. Con una autoridad única, con una autoridad manifiesta, ahí estaba Jesús diciéndole al pecado, a la raíz del problema, al tema en cuestión, que era que se había corrompido, se había extraviado, se había ido del centro, de la esencia, en lo que era la religión judía, y se había estado pervirtiendo, comercializando y haciendo de aquello una gran farsa de actores, negocios y demás acciones que no tenían que ver nada con lo que Dios había establecido. Así que en realidad allí se encontraba el verdadero problema. Los líderes religiosos terminaron rechazando a Jesús porque ellos ya lo habían rechazado, tenían ya un sentido de extravío, tenían ya una mente perdida del centro, habían dejado de hacer el trabajo del pastor. Por eso las ovejas estaban sin pastor. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios. ¿Cómo quedaba en evidencia los sacerdotes? ¿Cómo quedaba en evidencia el sistema? ¿Cómo quedaba en evidencia la descarada forma en que estaban ellos tratando de hacer que el servicio del templo fuera más bien un servicio de enriquecimiento y de negocio y abandonando los hábitos que Dios había establecido en su efod, en sus vestiduras de levita, de mediar entre el pueblo y Dios en una manera apropiada? ¿Por qué eligió Jesús también la fiesta de la Pascua para entrar al templo, para todo esto? Comenzó el ministerio en el templo, sí, pero también comenzó en medio de la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua era una fiesta nacional, era obligatoria, y había de recordar todo judío, que era el recordatorio, valga la redundancia, de la salida de Egipto, de la esclavitud que habían estado allí, y también de la nación constituida. Todo había cambiado en las circunstancias. Ahora estaban bajo el dominio romano, ahora estaban bajo otro tipo de opresión, ya no la egipcia, pero ahora estaban haciendo una fiesta sobreacogido, expectante, con ese sentimiento por dentro de que falta algo, no somos libres. Un día lo fuimos, pero ahora no. Y dentro de ese contraste, dentro de ellos estaba ese Jesús entrando allí para declarar en medio de todo aquello que Él estaba con ellos, dándole una nueva oportunidad y una nueva perspectiva de interpretación de lo que era la liberación. Así que allí estaban todos de diferentes partes, habían venido de todas partes del país, había mucha algarabía, había mucha gente. Entonces era la mejor ocasión para Jesucristo presentarse y que muchas personas de diferentes lados pudieran ver el mensaje que Él traía público y que fuera ampliamente conocido que Él iba a ser y era el Salvador del mundo, que Él era el libertador real del hombre. ¿Por qué habían bueyes? ¿Por qué habían ovejas, palomas, personas que cambiaban monedas en el templo? Bueno, porque era el negocio, una supuesta facilidad que habían dado los sacerdotes, le habían rentado el espacio a los negociantes de animales y también a los cambistas y sus mesitas, y todo el mundo rentaba de esto y vivía de esto, y allí estaban las monedas que traían de otros lugares, que había que cambiarla a la moneda que usaban en el templo, y estaban también los sacerdotes haciendo lo mejor que podían hacer, pero asegurándose que le estaban entregando para el sacrificio animales bien gorditos, bien bonitos, bien acabaditos, y por eso
preferían los que venían de viaje de diferentes lados, más que traer su animalito, comprarlo allí, pero esto generaba un negocio redondo. Así que había una corrupción, había tal vez una facilidad, había más que otra cosa a todos los peregrinos un ambiente de regatear, comprar. Así que yo me imagino a Jesús entrando allí, cómo tuvo que reaccionar a aquello que vio espantado en medio de esta sesión. Así que Jesús cogió y empezó a dar azotes, se preparó con unas cuerdas, tal vez improvisó o tomó algún lado un azote, y viendo aquello lo más razonable fue indignarse y reaccionar con la ira santa, con una molestia y una fuerza de temperamento al ver aquella situación tan denigrante. Así que comenzó a demostrar que en la casa del Padre, en la casa de su papá, él tenía autoridad. Y comenzó allí a repartir por aquí por allá despojos y animales, y a sacar a todo el mundo y a poner las cosas en orden. Y era el lugar de adoración y de oración. Era el lugar, y esa parte específica, el patio de los gentiles, era el único lugar hasta donde llegaban la gente que venía en este evento a hacer los sacrificios. Así que allí en medio de aquello Jesús se levantó y volvió a decir: la verdad de Dios no es esta. Esto es lo que dice Isaías: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos gentiles. Así que Jesús lo que estuvo haciendo allí fue no despertar solamente la ira y la cólera de los dirigentes religiosos que no duraron en perseguirlo porque le malogró su negocio económico, sus ingresos, su sostenimiento. Este tipo de acción puso en peligro a Jesús frente a este ente de poder, los sacerdotes, los cambistas, los que lucraban de esto. Pero esto demostró que Jesús tiene autoridad. ¿Y por qué tuvo esa autoridad? ¿Por qué no lo desacreditaron? Jesús tenía una autoridad. La autoridad de ser el Hijo de Dios. Nadie lo pudo objetar, nadie lo pudo hasta ese momento parar. Él hizo lo que iba a hacer, y como dice el Salmo 69:9, este salmo que fue descrito por David nos recuerda un poco la reacción de Jesús también, cuando David dice que se exponía ante sus enemigos y habían hecho cosas en contra de él. Dice que él se sentía así: el celo por la casa me consume. Y a veces está esa oposición, pero el celo por la casa le consumía. Y los judíos finalmente le increparon, le dijeron: ven acá, pero ¿qué señal tú nos puedes mostrar para hacer esto? Jesús no les complació con una señal sobrenatural. Jesús no le dio una señal como dice ahí otros textos de la Biblia, Juan 2:23 por ejemplo, que Jesús estaba haciendo señales. Entonces ahí no le hizo una señal, pero la señal era obvia desde la perspectiva de Jesús, que nadie lo hubiera resistido, que nadie lo había podido parar, que nadie lo había podido enfrentarse. Él había demostrado autoridad. Y la señal que él declara al final, Jesús dice, bueno, algo confuso para todos, pero él dijo allí: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruir este templo, una idea media absurda, pero esta idea de destruir el templo tenía un sentido, y tal vez nos interese indagar un poquito más de esto. Vamos a seguir indagando de esto un poquito en el próximo capítulo, y dejar que el Señor nos siga revelando un poquito estos sucesos de Semana Santa en este tipo de viaje por la palabra. Así que vamos a dejar este momento para que puedas meditar, hacerte tal vez algunas preguntas y poder continuar en un capítulo más de esta serie, descubriendo en Semana Santa acontecimientos de la Pascua. Dios te bendiga. Nos vemos en un minuto para seguir este tipo de serie de estudio de la época y relatos de Jesús en Semana Santa. Dios te bendiga.